Voy a presentar el trabajo de la Fundación Factum. Factum es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Madrid, dedicada a la aplicación y al desarrollo de tecnología digital para la protección del patrimonio cultural. Trabajamos junto con la organización Factum Arte, de alguna manera es como la empresa hermana. Factum Arte se dedica a producir obras para artistas contemporáneos, obras originales. Les damos soluciones técnicas a las necesidades que los artistas nos plantean, ¿no? Trabajamos con Anish Kapoor, Mark Quinn, Marina Abramovic, diferentes artistas nacionales e internacionales. Pero por otro lado, la Fundación Factum se dedica sobre todo al patrimonio histórico, artístico y cultural, no desde el punto de vista de la restauración, sino desde el punto de vista de la documentación sin contacto. Es por ello que desde hace más de 20 años estamos desarrollando tecnologías digitales específicamente para contribuir a la conservación, al estudio y a la difusión de obras de arte y monumentos en general. Quería ofrecer un recorrido, un resumen muy rápido de la aproximación de Factum a esta idea de preservación sin contacto, que está relacionada evidentemente con la preservación digital. Como digo, desde hace más de 20 años, desde el año 2001, hemos estado trabajando a nivel internacional, en diferentes localizaciones, pero el trabajo en Egipto ha sido quizá uno de los proyectos que nos ha vertebrado un poco la manera de enfrentarnos a nuestro trabajo. En el año 2001 se planteó la posibilidad de digitalizar en 3 dimensiones una sección de relieves murales de la tumba de Seti I, en el Valle de los Reyes, en Egipto. La tecnología disponible entonces hacía necesario adaptar sistemas láser de escaneado tridimensional para poder documentar la información de los muros a la mayor resolución posible. Estamos hablando de documentación de la forma y del relieve superficial de los muros que nos permitiera llegar a un nivel de detalle que fuera realmente útil para comprender el estado de conservación del monumento. Esta información, evidentemente, hacía necesario compatibilizar el registro de información 3D con información de color mediante fotografía que se obtenía con un sistema diferente. Pero, gracias a las adaptaciones que tuvimos que implementar en ese momento, pudimos entender el muro de este objeto original como algo con forma plana, es decir, no estamos hablando de una escultura, sino que hablamos evidentemente de un plano, en el cual lo que nos interesa es medir las diferencias de profundidad en cada uno de los puntos. Es por ello que lo que obtenemos es un tipo de modelo a medio camino entre modelo 3D e imagen, un mapa de profundidades en escala de grises que nos permite crear visualizaciones como esta para poder comprender en la pantalla el relieve de manera intuitiva, pero también facilita la reproducción física, la reproducción material de los datos digitales. Una de las posibles vías de utilización de esta información digital no es solo la documentación, no es solo la creación de archivos digitales, sino también la posibilidad de rematerializar esta información en un soporte físico que facilite la creación de facsímiles, es decir, réplicas exactas que de alguna manera contribuyan a la preservación del objeto original. Desde entonces hemos estado desarrollando, adaptando la tecnología existente en el mercado para los diferentes proyectos a los que nos hemos enfrentado. El mismo escáner tridimensional, el mismo escáner láser que utilizábamos en SETI, fue utilizado, por ejemplo, para el análisis del Beato de Liébana en la Biblioteca Nacional en Madrid, para documentar la topografía de las páginas, la forma y la textura. Asimismo, se puso en práctica para la digitalización y reproducción de la Dama de Elche, asumiendo las limitaciones de ese tipo de sistemas, puesto que para una forma volumétrica, para un objeto de bulto redondo, presenta limitaciones. Estamos hablando que este tipo de digitalización es específicamente útil para elementos que podríamos llamar de 2 dimensiones y media. Como explicaba anteriormente, forma plana, pero con importancia en el propio relieve. Cuando en el año 2009 se nos planteó la posibilidad de trabajar en la tumba de Tutankamón, lo que nos encontramos fue, estamos hablando de un espacio reducido, de reducidas dimensiones, que durante décadas ha sido visitado de manera muy intensiva por turistas de todo el mundo. Lo que nos encontramos fue un estado de conservación como este, cuando pudimos comprobar que la pintura se estaba
desprendiendo literalmente del muro. Cuando nos encontramos con un objeto en estas condiciones, lo primero que hay que realizar es una digitalización, una documentación a la máxima resolución posible que permita la tecnología del momento para poder obtener un documento preciso del estado de conservación de la obra. Durante 2 meses, trabajando en el interior de la cámara funeraria de Tutankamón, pudimos aplicar tecnología de escaneado tridimensional, tanto de láser como de luz estructurada, y al mismo tiempo diferentes sistemas de captura de color mediante composición fotográfica, ¿no? Al mismo tiempo, en trabajos como este, cuando lo que se trata es de obtener información lo más precisa posible, se pueden realizar incluso muestras de color, es decir, creando nuestros propios testigos, de manera que cuando pudiéramos luego reproducir el color obtenido digitalmente, pudiéramos comprobar que estamos acertando de manera lo más precisa posible, ¿no? Se nos planteó, como digo, la posibilidad de hacer un facsímil de la cámara funeraria de Tutankamón, una réplica a escala real que reprodujera el carácter de los muros, es decir, en la forma, relieve y color de las 4 paredes de la cámara funeraria, así como del sarcófago que se muestra en el centro de la estancia. Las maneras de rematerializar la información son diversas. Si hablamos de reproducir relieve, pues podemos recurrir a sistemas de fresado o de mecanizado por control numérico para reproducir la información digital en planchas de resina de poliuretano, por ejemplo, que nos permitan una reproducción lo más fiel posible. Por otro lado, para el color, evidentemente no estamos hablando de de pintar nada a mano, sino que la información capturada mediante fotografía digital se puede a su vez imprimir mediante impresión, concretamente con un sistema de impresión en plano desarrollado también en Factum. La manera de coordinar o de hacer compatible la reproducción del relieve con la reproducción del color, en este caso lo pudimos hacer gracias a la creación de una piel flexible, una especie de membrana elástica y muy fina, sobre la cual era posible imprimir el color de manera con alta calidad y que luego a su vez pudiera ser registrado manualmente sobre la reproducción del relieve, componiendo, como se puede ver en esta imagen, una unidad, un conjunto entre relieve y color, una vez que el adhesivo ha curado y una vez que las 2 componentes forman parte de uno solo. Pero evidentemente estamos hablando de reconstruir una cámara funeraria a tamaño real con materiales que no son los mismos que el original. No se trata de hacer una réplica en piedra, sino se trata de hacer una recreación con materiales ligeros, modulares, que permita una especie de escenografía. Realmente estamos hablando de un espacio expositivo, pero que resultara perfectamente indistinguible del original, con las mismas condiciones lumínicas y en la misma distancia de observación. Pudimos completar el proyecto original que trataba de devolver esta réplica, este facsímil de la tumba de Tutankamón cerca de la tumba original, a la entrada del Valle de los Reyes, y se reunieron las condiciones necesarias para crear un espacio subterráneo que permitiera la instalación del facsímil, tras haber sido fabricado en los talleres en Madrid. Hoy día, quien acuda al Valle de los Reyes, en Luxor, tiene la oportunidad de visitar ambas tumbas, la original y la reproducción de Factum, y comprobar la experiencia de contemplar cada una de ellas. A día de hoy, la tumba original permanece abierta al público, pero quizá en el futuro las autoridades decidan, por razones de conservación, limitar o directamente cerrar el acceso al público al monumento original. Es en ocasiones como esta cuando un facsímil puede ser la respuesta adecuada a esta idea de turismo sostenible, según la cual se puede hacer compatible la preservación del monumento original con el derecho al disfrute o a la contemplación en vivo del monumento histórico. Ese trabajo, como digo, implicó adaptar tecnología disponible en el momento, pero cuando nosotros queríamos, por ejemplo, aplicar este tipo de escaneado en 3D, un escaneado láser comercial para la digitalización de cuadros, nos dimos cuenta que la superficie pictórica es en realidad uno de los objetos más complejos y más difíciles que existen de documentar. Al intentar aplicar este tipo de sistema de escaneado a una tabla de Rafael en la Pinacoteca de Brera, nos dimos cuenta que precisamente por el carácter brillante y reflectante de la capa de barniz y por las diferentes
áreas de contraste entre claros y oscuros, digamos que teníamos dificultades para obtener los datos a la calidad que buscábamos. Por ello fue necesario plantear el desarrollo de un escáner en 3D específicamente creado desde el inicio para la documentación de pinturas en lienzo, en tabla, etcétera, y otros objetos de bajo relieve. En colaboración con el artista e ingeniero Manuel Franquelo, malagueño, por otra parte, se inició el proceso de creación del escáner Lúcida. Es un escáner láser, un escáner de triangulación. Funcionaba con un principio similar al que utilizamos en Tutankamón, proyectando una línea de láser sobre la superficie y mediante 2 cámaras de vídeo se registran las distorsiones de esa línea a medida que el escáner se desplaza por la superficie, componiendo así la información 3D. Pero la novedad que incorporaba el software es un sistema de doble exposición, subexposición y sobreexposición, de manera que en la misma pasada se pudieran capturar tanto las zonas claras como las zonas oscuras, sin que la capa brillante de barniz afectara a la calidad de los datos. La primera vez que el escáner Lúcida se puso en práctica en un museo fue en el Museo del Prado para digitalizar una tabla de Rubens antes de un proceso de restauración. El triunfo de la Eucaristía sobre la idolatría es una tabla que presentaba todas aquellas características que hubieran sido realmente difíciles para un escáner 3D a la hora de documentar su superficie. Una gruesa capa de barniz y también unas zonas de alto contraste entre claros y oscuros. Lo que se consiguió con el escáner fue que precisamente el sistema ignorase la capa de color y se centrara en documentar la topografía, es decir, de alguna forma permitiera visualizar y medir la pintura como lo que realmente es, un objeto tridimensional. Estamos hablando de información en alta resolución, con puntos de información en el espacio cada 100 micras, cada décima de milímetro, lo que nos permite apreciar aspectos de la técnica de creación de la obra, como la propia forma de la pincelada, pero también del paso del tiempo, del envejecimiento sobre la pintura, las grietas en la madera y otros elementos propios del envejecimiento, como craquelados, etc. Por cierto, esta información digital fue luego recreada como un vaciado en escayola, como parte de una exposición que tuvo lugar en el Museo del Prado en el año 2014, que presentaba este proceso de restauración de la serie de tablas de Rubens y mostraba, como digo, por primera vez la recreación de la superficie de una pintura sin el color, únicamente restituida como si fuera en sí misma una escultura, como un testigo de cómo era esta obra antes del proceso de restauración. El desarrollo continuó hasta que el prototipo actual que estamos utilizando del escáner Lúcida nos ha permitido trabajar en los principales museos, documentando todo tipo de pinturas. Más de 200 obras han sido digitalizadas con este sistema, atendiendo, como se puede ver, únicamente a la documentación de la capa última de relieve. No estamos hablando de ver por detrás de la capa pictórica, sino que es una nueva capa de información que, junto con otras técnicas de análisis no invasivo, como puede ser fotografía de color, infrarrojos, rayos X, etc., permite componer una idea de archivo multicapa, ¿no?, que permita a conservadores comprender el estado de una obra de arte, idealmente a la hora de monitorizar sus cambios en el tiempo, quizá antes y después de una restauración, o bien quizá antes y después de un préstamo o cualquier otro tipo de proceso que sufra la obra original. Todo esto son, lo que estamos mostrando ahora mismo en la pantalla, son renders, son visualizaciones del modelo 3D que se ha obtenido de una serie de obras digitalizadas con el escáner Lúcida. Tras haber completado el desarrollo de este sistema, 15 años después de haber estado trabajando en la tumba de Seti I, pudimos regresar para completar el trabajo iniciado entonces, también en colaboración con el Ministerio de Cultura de Egipto. Iniciamos el escaneado ya no de una sección de la tumba de Seti I, sino del área completa de relieves murales que componen su interior. Estamos hablando de una zona, de un sitio arqueológico mucho más extenso, mucho más importante y seguramente más interesante que la tumba de Tutankamón. Son una concatenación de salas, corredores, pasillos, etcétera, con un nivel de conservación que permite apreciar, pues bueno, en su interior es uno de los ejemplos más importantes de sitio arqueológico egipcio, ¿no?
El escáner Lúcida, como digo, fue utilizado desde el año 2016 hasta el año 2021. Durante un periodo de 5 años hemos estado trabajando continuamente para documentar la totalidad de los muros de todas las cámaras funerarias, con el objetivo, primero, de documentar su estado de conservación. En sí mismo esto es un archivo que se entrega a las autoridades egipcias y que permitirá en el futuro conocer cómo era el estado del monumento en este momento. Y también permitirá, como estamos ahora mismo realizando, el desarrollo de una réplica exacta, de un facsímil, también a escala real, también en alta resolución, como hemos hecho con Tutankamón, de manera que en el futuro pueda también ser instalado en el Valle de los Reyes y permita, de alguna manera, pues hacer compatible la conservación del monumento con la visita al monumento. Junto con la digitalización del sitio en Luxor, también hemos llevado a cabo el escaneado de fragmentos de la tumba de Seti I que se encuentran dispersos en diferentes localizaciones. Por ejemplo, fragmentos en el Museo de Boston o en el Louvre en París, en el Museo Arqueológico de Florencia, de manera que el facsímil que estamos realizando podrá ser incluso más completo que la tumba original. Podrá contener incluso elementos que se encuentran geográficamente dispersos. El proceso de fabricación, a día de hoy, ha incorporado nuevas técnicas digitales de creación que son ligeramente diferentes de las que utilizábamos entonces, en el año 2009, para Tutankamón, pero que básicamente consisten en cómo sacar lo mejor de cada técnica, la mejor manera posible de reproducir relieve, la mejor manera posible de reproducir el color, de manera que podamos combinarlo en un solo conjunto material que restituya, como digo, todas las cualidades de la tumba original. El objetivo de este trabajo, por concluir, es que pueda estar en un futuro como un espacio visitable a la entrada de este sitio arqueológico en Luxor, que se pueda hacer en un momento dado compatible con, es decir, poder de alguna manera fomentar que la gente, que el turismo siga acudiendo a esta zona de Egipto, que es necesario a nivel social, a nivel económico, pero al mismo tiempo proteger los monumentos de cara al futuro. Estas son imágenes de algunas de las salas de la tumba de Seti I reproducidas en forma de facsímil. Tuvimos la oportunidad de mostrar estas salas como parte de una exposición temporal que tuvo lugar en el Museo de Antigüedades de Basilea, casi como una primera prueba ante el público de qué supone la percepción de este tipo de espacios, sabiendo que evidentemente no se está circulando por el espacio original, pero a nivel visual resulta una restitución perfectamente convincente. En definitiva, este tipo de trabajos lo que proponen es una aproximación que contribuya a esta idea de conservación sin contacto, sin transformar de manera permanente el relieve de las obras, que de alguna forma es el repositorio de su memoria, el repositorio de su trayectoria histórica. Se aprecia sobre todo a través del relieve, las huellas, las cicatrices, las marcas que el paso del tiempo ha dejado sobre la piel de las obras de arte, queda sobre todo presente a través del relieve. Los facsímiles pueden permitir una nueva aproximación a esta información. No estamos hablando en ningún caso de que un facsímil pueda reemplazar en ningún momento la experiencia de contemplar un original. De alguna manera puede completar la experiencia, quizá producir nuevas maneras, incluso aproximaciones más naturales a la experiencia única de estar frente a una obra de arte. Muchas gracias.